Hola, buenos días. Vamos a continuar con el estudio del tema de bases de datos. La semana pasada ya trabajamos una muy pequeñita en Access. Vimos lo que son el concepto de tabla y cómo a partir de las tablas de mi base de datos yo puedo generar una consulta que apoye la toma de decisiones dentro de la empresa. Y la idea es esta, que en la base de datos, en un sistema manejador de bases de datos tipo Access, tú tengas o la empresa tenga las tablas con la información de sus proveedores, de sus componentes, de sus pedidos y combine columnas de una tabla y de otra para formar un reporte que, como te decía, apoya la toma de decisiones. El manejo de las bases de datos es realmente complejo. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que hacer es evitar que haya campos duplicados o vacíos. Te pongo un ejemplo. Esta es la base de datos de una universidad donde tenemos el nombre del alumno, el nivel de estudios que está cursando en la universidad, el nombre de la maestría o licenciatura que está cursando y las materias que toma, la materia 1, la materia 2. El problema de tener los datos en una tabla como esta es que si un alumno solo lleva una materia, entonces aquí va a quedar un espacio en blanco. O sea, si resulta que Pepito no toma la materia 2 de PHP, entonces en esta tabla habría celdas vacías. Y eso a la hora de procesar los datos suele dar problemas. ¿Qué es lo que hacemos? Rediseñamos la tabla. Y entonces en vez de tener nada más al alumno, le vamos a poner un ID. Y vamos a repetir tantos registros como materias curse cada uno de ellos. Ya no tengo dos campos, materia 1 y materia 2, ahora solo tengo uno llamado materia. Y en una tabla como esta, que tiene un mejor diseño que la anterior, no va a haber celdas vacías, y eso es muy importante, como te comentaba. Otra forma de normalización es que yo pueda combinar las tablas de tal forma que si tengo ID del alumno, nombre del alumno, el nivel del estudio que está cursando y el nombre del estudio, yo haga mejor otra tabla que tenga las materias pero por ID, los ID de los alumnos y los nombres de las materias si tú quieres, pero así ya no estoy repitiendo Juanito Pepito en todas las filas. El nombre del alumno solo lo tengo registrado por su ID. Hay muchas formas de normalización, pero la idea es que organices tus tablas de tal forma que evites que haya valores duplicados, que evites que haya celdas vacías. La semana pasada hicimos, aunque no les había dicho el nombre oficial, un diagrama entidad-relación o un DER. Un diagrama entidad-relación te muestra las tablas de una base de datos y por qué campo de información se relacionan una con otra. La semana pasada en Access tú estableciste relaciones entre las tablas de tu base de datos para poder generar una consulta sobre los pedidos. Entonces el diagrama entidad-relación te muestra tus tablas y cómo se relacionan entre ellas. Otro concepto, ya hablando de cosas nuevas esta semana, es el análisis de datos. Para analizar los datos de una manera importante, voy a generar un data warehouse. Primero te doy la teoría y luego vamos a la figurita. Un data warehouse es un almacenamiento de datos provenientes de fuentes diversas. En la empresa yo tengo muchos sistemas de cómputo, muchas computadoras, muchos usuarios. Unos de ellos trabajan con el ERP. El ERP usado es un concepto que viene en el examen final. El ERP es un sistema de planeación de recursos empresariales. Un CRM, por sus siglas en inglés, es el sistema que maneja las relaciones con el cliente. También hay archivos de texto que son datos separados por comas sin mayor formato. También tenemos los datamarts o las bases de datos de un cierto departamento de la empresa y los cubos de datos, que es lo que hacemos hoy en el ejercicio. Todos estos datos provienen de diferentes fuentes dentro de una sola empresa y la idea es que pasen por un proceso de extracción, transformación y carga, o ETL por sus siglas en inglés, que permita unificarlos.
y que si alguno viene abreviado no se vaya a confundir con otro que no está abreviado, que no haya inconsistencias en los datos. La idea, como te decía, es la siguiente. En la empresa tú vas a estar gestionando muchos sistemas de información en las diferentes áreas. El ERP, el CRM, aplicaciones a la medida como Office, archivos de texto, otras bases de datos. Y todos estos datos tienen que interactuar y conjuntarse en los datamarts o bases de datos de los departamentos y mostrarse en cubos de información. Cuando yo tengo un cubo de información, puedo girar mi cubo para ver diferentes datos o la información desde diferentes puntos de vista. Todos estos datos se van a extraer de cada uno de sus fuentes, se van a transformar en datos uniformes y se van a cargar en el Data Warehouse. Y del Data Warehouse, yo, empresario, voy a hacer consultas para llevar a cabo buenas decisiones. Otro concepto importante hablando de análisis de datos es la minería de datos, cuyo objetivo es explorar grandes bases de datos en busca de patrones que nos puedan aportar información valiosa en la toma de decisiones. La minería de datos generalmente se lleva a cabo con los datos que vienen de un data warehouse. Estamos buscando patrones de comportamiento, estamos buscando situaciones como las que a continuación te presento. Abusado porque también vienen en el examen final. En un patrón de asociación, yo empresario identifico que mi usuario tiene pensamientos o acciones tales como: si compro papitas fritas, también me compro un refresco. Entonces, ¿qué hago si mi empresa es una cadena de cines? Pues se los pongo en un combo y hasta le doy un chocolatito para que me pague más y me compre los 3 productos en vez de solo las papas o las palomitas. En un patrón de secuencia, yo me doy cuenta que el usuario se compra una bicicleta y luego se compra el casco o el equipo de protección. ¿Qué hago? Pues hago una promoción en donde la compra de una bicicleta un poquito más cara te regalo el casco. En la minería de datos también buscamos patrones como la clasificación. Si tengo un iPhone, no uso Android. Entonces, ¿qué hago? Rodeo a mi cliente de productos iPhone, de productos de la marca que le gustan, para que se sienta cómodo, para que se sienta muy apapachado por mi empresario. En un patrón de agrupamiento, yo sé que el usuario, si vive en una cierta zona, le gusta pasear dentro de esa zona o ir al centro comercial dentro de esa zona, y entonces le formo su zona de confort para que no salga de ahí, para tenerlo cautivo. Y en un patrón de pronóstico yo puedo deducir cosas como: si estudio, aprendo, y si aprendo, apruebo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estudiar. Otro concepto importante, pero a mayor escala en el análisis de datos, es el llamado Big Data, que posiblemente lo has oído mencionar. En Big Data hacemos análisis de volúmenes muy grandes de datos para encontrar patrones y anomalías. Se parece a la minería de datos, pero en Big Data estamos hablando de analizar aplicaciones, de analizar navegación en la red, de analizar videos, de analizar audios, para poder llegar a encontrar patrones o anomalías. Por ejemplo, en una cuestión de patrones, Uber gestiona millones de billones de destinos en una ciudad, generando un mapeo de los automóviles más cercanos y del costo estimado de un viaje en 10 segundos. O sea, de manera muy rápida, la aplicación puede llegar a conclusiones porque ha analizado grandes cantidades de información. Y un ejemplo de anomalías en Big Data es cuando te llegan las alertas a tu celular porque se hizo un cargo a tu tarjeta en un horario que tú no acostumbras, o en una zona que tú no acostumbras, o por montos que tú no acostumbras manejar. Si te das cuenta, este análisis de datos y la tecnología está jugando un papel fundamental en nuestra sociedad y en nuestras empresas.
Yendo un poquito más adelante en esto del análisis de datos, llegamos al concepto de inteligencia de negocios. En la inteligencia de negocios yo voy a aplicar una metodología y voy a hacer uso de mucho software, de muchas tecnologías que me permitan reunir, depurar y transformar mis datos del ERP, del CRM, del Office, de todas las aplicaciones que se trabajan en la empresa y que viene sin estructura, en información estructurada u organizada para explotarla directamente y para analizar y generar conocimiento, dando así un soporte a la toma de decisiones. En esta imagen, aunque es un tanto pequeña, te muestro lo que es un dashboard. En un dashboard yo tengo un reporte para un gerente en donde le tengo tablas de datos y le tengo gráficas y le tengo tendencias y le tengo de manera muy visual la información para que él a la hora de tomar decisiones lo haga en base a conocimiento, en base a las necesidades del cliente. Y el grado de inteligencia de una empresa puede ir en aumento, como lo vamos a ver en esta gráfica. Entre mayor inteligencia se desarrolle en la base de datos de la empresa, va a ser mayor la ventaja competitiva. Entonces, fíjate, todas las empresas, las pymes, por pequeñitas que sean, tienen reportes estándares. Un ejemplo de un reporte estándar en una pequeña empresa es la bitácora de compras y ventas o de entradas y salidas en el almacén. Con una bitácora así de básica, yo lo que puedo saber es qué es lo que pasó. Entonces, si yo necesito algún día consultar qué pasó, por qué me falta material, voy a la bitácora escrita a mano y ahí veo qué se hizo y cuándo se hizo. Avanzando un poquito más en el grado de inteligencia, me encuentro los reportes ad hoc. En los reportes ad hoc te hablo de que la empresa ya tiene un software como Office, en donde ya se hacen reportes de compras y ventas o altas y bajas de personal, etcétera. Con un reporte ad hoc, lo que la empresa puede saber es cuándo, cuánto y dónde han pasado las cosas. Avanzando en el grado de inteligencia, llego a los queries o el drill down, que es el que les ejemplifico en el ejercicio de hoy. Una consulta lo que me va a decir es exactamente cuál es el problema. Tengo reportes ad hoc, pero tengo información o una base de datos tipo Access o lo que vamos a trabajar hoy en Excel, en donde ya puedo hacer consultas de información. Avanzando en el grado de inteligencia, llego a las alertas, en donde puedo saber qué acciones son necesarias. Por ejemplo, si te llega a ti una alerta, como te decía, de un cargo no autorizado en el banco, inmediatamente tú bloqueas la tarjeta o el sistema te bloquea la tarjeta. Estos 4 niveles de inteligencia básica que hemos visto tienen que ver con el acceso a reportes. Un paso más adelante ya viene el análisis de datos del que te estoy platicando el día de hoy. El primer análisis es el estadístico, que me permite saber por qué está pasando algo, qué es lo que está sucediendo en la vida real que está afectando o beneficiando a mi empresa. Avanzando en el grado de inteligencia, llego a la extrapolación, en donde yo puedo decir cómo puedo hacer que esta tendencia continúe. Más allá vienen los modelos predictivos, en donde yo puedo, como su nombre lo dice, predecir el futuro y decir qué es lo que va a pasar a continuación. Y el mayor grado de inteligencia es la optimización. Y en la optimización, yo, empresa, digo qué es lo mejor que yo puedo hacer que pase. Esto es, tengo control de mi mercado, tengo control de mis clientes, tengo control de mis proveedores y entonces hago cosas buenas para mi empresa. Si te das cuenta, esto es un trabajo muy elaborado. ¿Por qué te lo platico si tú vas para otra área que no son las tecnologías de la información? Pues porque vas a interactuar en una empresa en donde es fundamental la competitividad y la calidad. Y entre más preparado estés, mayores oportunidades de trabajo puedes tener. El esquema
del análisis de datos con minería y con inteligencia de negocios y todo lo que hoy te he presentado es así de complejo. La empresa tiene muchos sistemas de información, los puntos de venta, el ERP, que trabajan algunos en Windows, algunos en Linux, algunos en otros sistemas operativos, y tengo muchas fuentes de datos. Estos datos, como te decía, se van a extraer, a transformar y a cargar en un repositorio que alimenta a mi data warehouse. Y en ese data warehouse yo voy a poder sacar información, o de ese data warehouse voy a poder sacar información para cada uno de los departamentos de mi empresa. Y cuando los gerentes, los altos mandos necesiten hacer una consulta, toda esa información se vuelve a reunir en aplicaciones como los cubos OLAP, que es el ejercicio de hoy, los dashboards o tableros que te mostré en la inteligencia de negocios, la minería de datos y otras muchas cosas más. Hasta aquí, muchachos, es la presentación del contenido teórico de la clase de hoy. Te pido por favor que vayas a la sección de contenido semanal, de entregables y tareas, donde vas a encontrar las instrucciones del ejercicio 8, el ejercicio de hoy. Gracias.